Recording in progress. Un placer. Médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene posgrado en la Universidad de Especialidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad también de la Autónoma de México. Ha sido médico asistente del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima hasta la actualidad, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría,
Tiene publicaciones y proyectos. Él es coautor de la guía de práctica clínica para la atención del recién nacido del Instituto del 2007, coautor del libro Medicina Fetal y Neonatal del 1999 por la CONCITEC, coautor de además de sus publicaciones, porque también hace investigación, su trabajo sobre incidencias de defectos del tubo neural en la está llena de salud pública. También otra de sus publicaciones es el recién nacido de muy bajo peso en los hospitales del MINSA, presentado en el Congreso de Pediatría en Arequipa. Trabajo sobre morbimortalidad neonatal del Instituto Materno Perinatal, gemelares, problemas obstétricos neonatales, investigaciones para la incorporación a la Sociedad Peruana de Pediatría. En realidad, su bagaje académico es amplio, extenso. Para nosotros es un placer, un lujo tenerlo como ponente en esta presentación de hoy día acerca del cuidado del paciente en ventilación mecánica, que nosotros sabemos que es un pilar del cuidado hospitalario, donde donde se requiere la vigilancia constante y el manejo preciso para mantener la estabilidad respiratoria de nuestros recién nacidos hospitalizados en las unidades. Es interesante, hoy día vamos a escuchar su ponencia y lo recibimos al doctor con fuertes aplausos. Bien, buenos días con todos los presentes. Gracias por la presentación, licenciado. Bien, el día de hoy vamos a tocar varios temas, la agenda realmente bastante apretada. En esta primera presentación, nuestro interés es que nosotros tenemos que saber qué tipo de paciente tenemos ingresando a la unidad de cuidados intensivos. La mayor parte de los hospitales que atendemos recién nacidos, el paciente estrella de la unidad de cuidados intensivos es el prematuro. En el Instituto Materno Perinatal, prácticamente entre el 80 y 90% de los pacientes hospitalizados en la UCI son prematuros. Dentro de esos prematuros hay algunos que son bastante especiales y que requieren, por supuesto, cuidados especiales, que son los niños de menos de 1000 gramos, que son los niños de extremo bajo peso. Entonces, para el clínico, y me refiero al clínico tanto para el médico como también para la enfermera, que atiende al neonato, es importante establecer qué tipo de paciente tenemos al frente, ya que sus características, que realmente debemos conocerlas, van a tener una influencia importante en cuanto a su evolución y en cuanto a la respuesta a las intervenciones que vamos a realizar con este pequeño paciente. Así que la intención de esta primera presentación es que nosotros conozcamos qué de especial tiene el neonato que estamos recibiendo en la unidad de cuidados intensivos. Bien. Veamos esta primera afirmaciones que vemos en la pantalla. El desarrollo y crecimiento del aparato respiratorio comienza en las primeras semanas de vida intrauterina y finaliza tardíamente en la adolescencia. Así que quienes manejamos neonatos, quienes somos pediatras también, sabemos que el pulmón de recién nacido termina su crecimiento, su desarrollo en la adolescencia. El aparato respiratorio realiza importantes funciones. Por supuesto que la más importante es ventilar la vía aérea desde la atmósfera hasta los alveolos. En realidad, nuestro pulmón es como una especie de aspiradora casera, como la que tenemos en casa. Sencillamente aspira el aire, gaseoso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el oxígeno, somos seres aeróbicos. Pero también como producto del metabolismo celular,
tenemos algunos desechos, y el principal desecho es el anhídrido carbónico, que es lo que también se tiene que eliminar. Entonces, este intercambio gaseoso permite la incorporación de oxígeno y la eliminación del anhídrido carbónico. Transporte de gases ácidos de los tejidos a través del sistema vascular. Por supuesto que llegan a los gases que respiramos, en este caso el oxígeno, y esto no se queda ahí, tiene que ser transportado. Y precisamente la circulación sanguínea es la que se encarga a través de los glóbulos rojos y la hemoglobina para el transporte de oxígeno. Igualmente la circulación sanguínea trae el anhídrido carbónico producto del metabolismo para posteriormente ser eliminado a través de los pulmones. Cumple funciones metabólicas de filtración o limpieza de material no deseado por el organismo, y también no hay que olvidar que nuestro pulmón es nuestro banco de sangre, es nuestro reservorio de sangre. Así que en alguna situación de emergencia en la cual una persona empieza a tener pérdidas sanguíneas externas o internas, el pulmón empieza a proporcionar esa reserva que se encuentra a nivel pulmonar. Este esquema que ustedes ven es un esquema que debemos bastante presente, porque el pulmón durante el desarrollo de la gestación va transcurriendo con varias etapas que son características. Las principales son las 5 que vamos a ver: la etapa embrionaria, que es la primera etapa de desarrollo pulmonar; la etapa cerebrovascular; la etapa canalicular, sacular, la de alveolización, y pues después viene una vez nacido el bebé, el desarrollo posterior. Cada etapa tiene sus características importantes. En este cuadro lo que queremos destacar es que el bebé que nace a las 40 semanas que vemos acá está en la etapa de alveolización, es decir, del alveolo maduro, el cual le permite una adecuada adaptación inmediatamente al nacer. Pero, sin embargo, por definición, un prematuro es todo bebé que nace debajo de las 36 semanas, hasta las 25 o 26 semanas de gestación. Entonces, vean que cuando hablamos de un bebé prematuro, que está por detrás de las 40 semanas, podemos ver que está dentro de la etapa sacular de desarrollo pulmonar. Sin embargo, también tenemos bebés muy pequeños que pesan como 500 gramos y que ahí tenemos un serio problema, porque esos bebés están aproximadamente por acá, debajo de las 30 semanas, 24, 25 semanas, acá están. ¿Que no viene? Y pueden ver que los rectángulos en los cuales está enmarcado cada una de las etapas, pueden ver que no están continuadas, sino están superpuestas, lo cual significa que aquellos bebitos que nosotros ¿Ah, tenemos menos de 1 kilo, al nacer, pueden estar entre la etapa sacular como también la etapa canalicular. Mientras más distante estén debajo de las 30 semanas, estos bebés pueden comportarse en algún momento como un bebé con un problema, con un pulmón con características de etapa canalicular como el sacular. Entonces, eso es un reto para el neonatólogo que está recibiendo a bebés tan pequeños, ya que debe determinar frente a qué características tiene ese bebé, porque la intervención y la respuesta a las intervenciones que vamos a hacer van a ser totalmente diferentes. Por eso a veces muchos de nosotros nos sentimos mal porque intervenimos, damos una serie de medicamentos, lo ponemos en ventilación mecánica y el bebé no nos responde. Y le preguntes qué más puedo hacer por ese bebé. Indudablemente que eso va a depender del grado de inmadurez que tiene el pequeño paciente. Lamentablemente muchos de ellos se pueden perder. O requieren de repente mucha tecnología para poder sacarlos adelante. Bien. En la etapa embrionaria, en la etapa embrionaria, ¿qué caracteriza esta etapa? Acá vemos fundamentalmente el desarrollo del aparato del largo respiratorio. La etapa embrionaria es bastante sencillo. Como pueden ver, aparece en las primeras semanas de gestación, 2 a 4 semanas. ¿Qué caracteriza la etapa embrionaria? Sencillamente la aparición de la tráquea, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Eso es todo lo que ocurre fundamentalmente desde el punto de vista respiratorio. Tráquea, bronquio derecho y bronquio izquierdo, y se acabó la etapa embrionaria. Después viene la etapa pseudoglandular, en donde las características del epitelio que cubre las vías aéreas tiene forma, pues, o características de glándula. Pero desde el punto de vista del aparato respiratorio,
se desarrollan las vías aéreas superiores, que va desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales. Entonces solamente eso es lo que se desarrolla, es un canal, un pasaje, un túnel por donde va y viene los gases que en el futuro el bebé respirará. Entonces vamos bien en la etapa pseudogranular, vías aéreas superiores, hasta los bronquiolos terminales, que más o menos correspondería a la división 14 del árbol respiratorio. Seguimos avanzando. Viene la etapa canalicular. Y como pueden ver, las etapas están superpuestas unas sobre otras. ¿Qué ocurre en la etapa canalicular? Desde el punto de vista respiratorio, fundamentalmente se desarrollan las vías aéreas inferiores. Entonces, ya tenemos una diferencia bastante clara. Tenemos vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Como dije hace un momento, las vías aéreas superiores es un canal, un túnel por donde va y vienen los gases que el bebé va a respirar. Pero las vías aéreas inferiores, ahí sí tenemos una característica especial, por la cual es aquí donde se realizará el intercambio gaseoso futuro. Las vías aéreas superiores, que están acá, van a constituir lo que ya en el manejo ventilatorio se llama espacio muerto, que veremos también más adelante, pero que es importante tomarlo en cuenta, porque muchas veces nosotros los que manejamos neonatos en ventilación mecánica, nos olvidamos que el bebé tiene espacio muerto. Y el espacio muerto, ahora cuando veamos mecánica pulmonar, vemos la importancia que tiene para el manejo del CO2. Continuamos el desarrollo, ya viene la aparición de los sacos alveolares. Entonces ya se están formando primariamente los primeros alveolos que permitirán posteriormente el intercambio gaseoso. Y continúa, pues ya viene el nacimiento y tenemos la alveolización. Bueno, esto lo mencionamos, así que mejor avanzamos para el tiempo. Bien. Entonces, acá vemos las etapas, más o menos de acuerdo al tiempo de gestación. Entonces, vean ustedes que cuando tenemos un bebé prematuro que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, la mayor parte nacen en la etapa escolar que va de las 26 a las 36 semanas. Y algunos bebés nacen en la etapa canalicular entre las 16 y 26 semanas. Justamente, como vuelvo a repetir, acá tenemos un reto con los niños de menos de 1 kilo, ya que algunos pueden tener características de etapa sacular, como también características de etapa canalicular. Entonces, aquí el reto que tenemos nosotros. Y los bebés al término, por supuesto, están en la etapa alveolar. Pueden ver que hablamos también de un desarrollo postnatal que ocupa principalmente los primeros 2 meses de vida. Entonces, ustedes van a ver que estos ya son pacientes pediátricos y posiblemente el manejo de estos pacientes se asemeja mucho al manejo de pacientes que son neonatos. Bien. Acá tenemos un hito que es importante poder determinarlo. Hemos hablado de la etapa canalicular. Hemos dicho que la etapa canalicular va entre las 16 semanas hasta las 26 semanas. Esta etapa canalicular, como dije hace un momento, fundamentalmente está desarrollándose en las vías aéreas ya inferiores. ¿Qué de especial también tiene esta etapa canalicular? Que a las 20 semanas de gestación se empieza a secretar el líquido pulmonar. El líquido pulmonar es el factor físico más importante para el crecimiento pulmonar. Eso va a permitir que el pulmón vaya creciendo progresivamente y el responsable de la producción de líquido pulmonar es un sistema que se llama las bompas de cloro que se encuentran en el epitelio de las vías aéreas. Por ese motivo, el líquido pulmonar es un líquido bastante rico en cloro. El feto lo produce y lo elimina durante la respiración fetal hacia el exterior. Y así paulatinamente va circulando este líquido de esa manera. El líquido pulmonar ocupa un espacio y ese espacio permite que se vayan estableciendo volúmenes pulmonares, que veremos más adelante la importancia que tiene eso. También vemos que el surfactante, un elemento importante para la adaptación del neonato, se empieza a producir entre las 23 y 24 semanas.
lo cual significa que ya tenemos entre las 23 y 24 semanas las primeras células, los leucocitos tipo 2, que son los que producen surfactante. Solamente que este surfactante es de mala calidad, debido a que no tiene un acompañamiento adecuado de las proteínas que permitan una adecuada función del surfactante. Después viene la etapa sacular, que va entre las 26 y 76 semanas. Como pueden ver, son 10 semanas de duración de esta etapa, que para el bebé pues es toda una vida, ¿no? Porque está gestándose en el interior. Entonces, acá hacemos una división, un hito que es las 32 semanas de gestación. ¿Y por qué hacemos? Ha aparecido algo en la pantalla. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Significa que a las 32 semanas de gestación ya aparecen dentro del pulmón los primeros alvéolos. Los alvéolos no aparecen en la etapa alveolar, los alvéolos empiezan mucho antes a aparecer en el pulmón. Entonces acá queremos hacer alguna reflexión. Cuando una gestante llega a la emergencia, por supuesto que es atendida por la especialidad correspondiente, los químicos tetras, y ellos establecen por fecha última regla y por ecografía la edad gestacional aproximada de la gestante. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacen? Más aún si esta gestante tiene una gestación prematura. Lo que hace es, tiene una amenaza de parto pretérmino, le pone inhibidores otocolíticos y también le coloca corticoides, ¿no? Dexametasona o betametasona, lo que tenga a la mano. Ambos son bastante buenos. ¿Cuál es la finalidad? Con el uso de los inhibidores de las contracciones uterinas es para bloquear lógicamente el trabajo de parto y permitir que el bebé, el feto, gane peso y también nazca mucho más maduro. Y mejor aún, si se puede detener totalmente la amenaza de parto pretérmino. ¿Y qué busca con el corticoide? Lo más importante es pues, inducir la maduración pulmonar. Eso es lo que hacemos. Ojalá que todas las gestantes que reciba acá en el hospital reciban corticoides, porque eso evidentemente ha sido un hito importante en el sentido siguiente, que cuando que les habla es residente, pues nace ya en el siglo pasado, la mayor parte de los neonatos que nacían prematuros, nacían sin respirar. O sea que prácticamente al 100% teníamos que reanimarlos e intubarlos. Ahora no. Con el uso de los corticoides prenatales, el neonato así sea muy pequeño, él nace y respira, lo cual nos da opción a nuevas intervenciones que nos permitan evitar pues, que le ocasionemos algún perjuicio, sobre todo a nivel pulmonar. Muy bien. ¿Y qué hace el neonatólogo que recibe al neonato? Si el neonato presenta signos de dificultad respiratoria importante, ¿qué hace inmediatamente? Pues le administra surfactante. Y por supuesto aquellos que a pesar que se le ha colocado surfactante aún continúan con síndrome de dificultad respiratoria y deben ser intubados y colocados al ventilador, indudablemente que eso es esperable que pueda suceder. Entonces acá viene la siguiente pregunta que creo que ya por sí cae de madura. Si el bebé tiene 32 semanas para adelante y su madre recibió corticoides, ¿quién va a responder mejor al surfactante? Indudablemente que el bebé que tiene un pulmoncito mucho más maduro. ¿Cierto? En cambio, este bebé que nace y tiene menos de 32 semanas, si yo quiero intervenir con él, es posible que el surfactante no responda de la manera adecuada. Por eso una sugerencia es que si tengo un bebé que tiene menos de 32 semanas, no espero necesariamente que con la primera dosis surfactante el paciente responda. De repente puede requerir una segunda y una tercera dosis. Y es porque la respuesta está dada por la inmadurez del paciente. El hecho de que los bebés de menos de 32 semanas, la madre haya recibido corticoides, no garantiza que el bebé no tenga y no haga dificultad respiratoria severa. Porque probablemente con el corticoide es lo que buscamos. Y peor aún, si la madre no recibió corticoides, peor aún, el bebé puede tener problemas respiratorios bastante severos. Muy bien,
La otra cuestión es, si en ambos grupos, los que nacen antes o después de las 22 semanas, requiere ventilación mecánica, ¿quién va a utilizar más tiempo el ventilador? Indudablemente que va a ser el niño que es menos maduro, ¿no? Entonces el niño de menos de 22 semanas. Así que tampoco nos citamos mal cuando un bebé que tiene 30 semanas, 28 semanas, no responde a nuestra primera dosis surfactante. Es posible que requiera una segunda dosis y hasta una tercera, y que también va a hacer uso del ventilador por mucho más tiempo. Entonces, eso es el enfoque que tenemos que tener en cuenta debido a las características especiales que tiene un niño de menos de 30 semanas. Que es un dolor de cabeza aquí y en todas partes del mundo, porque son niños que tienen un comportamiento muy especial. Muy bien, ahora sigamos a la siguiente etapa, alveolar. Se supone que el bebé es maduro. ¿Cuántas veces hemos tenido algunos casos en los que recibimos un bebé, un parto a término y un bebé a término, por supuesto, y sin embargo este bebé hace un problema respiratorio bastante severo? Más aún si este bebé tiene como antecedente haber nacido por cesárea. Entonces, si tenemos un familiar que está gestando, y como somos personal de salud, usted sabe que uno sigue siendo personal de salud aquí en el hospital, y cuando esté en su casa, cuando va a una reunión o va a visitar a familiares o a uno lo visitan, siempre hay una pregunta de salud, no las hacen. Entonces le puede decir, fíjate que tengo ya 39 semanas de gestación, y mi ginecólogo me ha dicho que ya es tiempo de que me haga la cesárea porque tengo tensión pélvica y el bebé está gordito y definitivamente no va a salir. ¿Qué me aconsejas? ¿Que me intervenga ya? Como también puede haber otro caso en el cual la gestante dice, ¿sabe qué? Tengo 37 semanas de gestación y mi ginecólogo se va de vacaciones, y antes de esas vacaciones quiere resolver mi embarazo haciéndome la cesárea. Y le preguntan, nosotros tenemos temor. ¿Está bien que me opere ahorita? Porque me dice que el bebé está a término. Es más, hasta le puso corticoide para que el bebé nazca, ¿no? Eso sucede. Entonces, el asunto es, desde el punto de vista fisiológico, la pregunta es, ¿en qué momento debe nacer un niño que le permita una adecuada adaptación respiratoria? Entonces ahí viene la situación, ¿qué le digo? Y justamente, ¿qué le digo hasta acá? Vean que la etapa alveolar también va pues de las 37 semanas hasta las 42 semanas. Un neonato a término. Pero la podemos dividir con este corte de 39 semanas. Es observar a las 39 semanas que el bebé que va a nacer tiene 10 veces cuantitativamente de surfactante, 10 veces más que el adulto. O sea que prácticamente su pulmón es un mar lleno de surfactante, lo cual le va a permitir adaptarse. Entonces, mi respuesta sería, para aquel que va a hacer la consulta, espera mejor que llegue a las 39 semanas, porque el bebé tiene mejores condiciones, un pulmón mucho más maduro, que le va a permitir adaptarse rápidamente después del nacimiento. Por ese motivo, no sé si ocurrirá acá, pero en Lima tenemos muchas cesáreas, por supuesto hay razones de repente clínicas para poder hacerlo, pero hay niños que hacen dificultad respiratoria severa. Hay niños que tienen 37 semanas, 38 semanas, y muchos de ellos tienen el antecedente de haber nacido por cesárea, y que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, y que tienen signos o síntomas muy relacionados con la deficiencia surfactante. En ese grupo de pacientes, por supuesto, no vamos a llamarlo como enfermedad de membrana dialítica, sino lo vamos a llamar como síndrome de dificultad respiratoria aguda del recién nacido, en la cual hay una deficiencia surfactante y se comporta como si fuera una enfermedad de membrana dialítica. ¿Cuántas veces nosotros tenemos pacientes en nuestra unidad que nacen por una dificultad respiratoria leve, que pasan a intermedios, están con los mínimos de soporte, pero conforme pasan las horas se va deteriorando, inicialmente catalogado como taquicardia transitoria, pero a las pocas horas tenemos un pulmón totalmente blanco, con niños con una severa dificultad respiratoria que obliga a intubar. Lo pasamos a la UCI, le colocamos un surfactante y el niño se recupera rápidamente y demora hasta saliendo del ventilador. Entonces, esa es una entidad que hay que tomar en cuenta justamente por eso. O sea, los niños que tienen 37, 38 semanas no están totalmente maduros desde el punto de vista respiratorio.
Por eso hay que considerarlo como niño de riesgo, y peor aún todavía si se trata de un prematuro tardío. Porque a veces dice prematuro tardío, 34, 35 semanas, no hay que ponerle nada porque no tiene enfermedad en una dialina. Pero el pobrecito está que se agita, se cansa y que requiere pues una intervención rápida. Vamos a pasar para ir avanzando. No, el peito abajo está bloqueado. Ahí está. Este cuadro es interesante porque también nos debe hacer pensar qué estamos haciendo y cómo estamos manejando a nuestros pequeños pacientes. En este cuadro se compara cómo es el desarrollo, cómo se compara el pulmón de un adulto, de un recién nacido a término, con un pulmón de un niño de 30 semanas. Justo el breve problema que te acabo de mencionar. Si nosotros al pulmón lo plancháramos, agarramos un pulmón y lo planchamos, lo convertimos en una lámina, el adulto tiene una lámina de 100 metros cuadrados. Imagínense 10 por 10. Si acá podemos trazar 10 metros. Es el área de intercambio de gases que tiene el pulmón del adulto. Y vean el niño a término, de 4 metros cuadrados. Es un cuadradito. Pero vean el área de un bebé de 30 semanas. 0.3 con la justa llega a ser una pequeña losetita. Si nosotros consideramos que cada una de estas áreas determinadas la convertimos en una esponja, indudablemente que si empieza a llover sobre esa alfombra o esa esponja, el pulmón del adulto va a captar más lluvia, más agua, ¿no? Igualmente recién nacido a término también, pero vean la capacidad que tiene recién nacido de 2 semanas en esa pequeña lucecita, con la justa va a recibir un poquito de agua de lluvia. Si cada gota la transformamos a una molécula de oxígeno, imagínense entonces pues que la capacidad de intercambio gaseoso del bebé de 30 semanas está disminuida. Así le pongamos oxígeno al 200%, la capacidad de intercambio gaseoso de este bebé va a estar bastante limitada. Entonces, como veremos más adelante, el proceso de adaptación respiratoria del neonato, más que concentración de oxígeno, lo que necesita son presiones. Ahora vayamos al siguiente, volumen pulmonar, que está en mililitros. El volumen pulmonar del adulto aproximadamente es 5.000 mililitros, hacia 5 litros, que moviliza. Un recién nacido a 200 mililitros y un bebé de 30 semanas, 25 mililitros. Ese es el volumen pulmonar. Cuando recibimos a un bebé en atención inmediata de sala de parto o sala de operaciones y el bebé no respira, inmediatamente pues agarramos los recursos que tenemos. Algunos usarán la bolsa de reanimación, el AMBU, que es la marca. Otros utilizarán el Neopaf, que también es otro tipo adecuado, para empezar a ventilar al paciente. Entonces, si yo presiono, comprimo toda la bolsa de reanimación, que es el AMBU, lo comprimo totalmente, ¿cuánto de volumen de aire le estoy metiendo al pulmón del bebé? Y por supuesto también le estoy dando presiones. Si yo comprimo toda la bolsa, le estoy metiendo al pulmón 250 mililitros de volumen. Entonces imagínense que si yo comprimo la bolsa y estoy ventilando una recién nacido a término, su pulmón es de 200 mililitros, pero estoy metiendo 50 mililitros adicionales. Peor aún si estoy ventilando a un neonato prematuro de 30 semanas, 25. O le rompo el pulmón o le estoy lesionando. Entonces, una de las primeras lesiones que nosotros podemos ocasionar en el pulmón del neonato en el momento que estamos reanimando es el exceso de volumen. Y eso se llama volutrauma. Así que muchos de nuestros bebitos que son inadecuadamente ventilados en atención inmediata, que no se han medido o no se está considerando este detalle, estamos ocasionando volutrauma, y el volutrauma genera una lesión inflamatoria a nivel pulmonar, que es rápida. Se menciona que basta 5 bolseadas con exceso de volumen y ya lesioné el pulmón del bebé. ¿En qué consiste esta lesión? Que empieza a ocasionar edema dentro de los alvéolos.
Y cuando ese bebé yo le quiero colocar surfactante, la respuesta no va a ser adecuada, porque habrá líquido dentro del alveolo que va a interferir con las características físicas del surfactante y por lo tanto pues no habrá una respuesta adecuada al surfactante. Así que también nuevamente hay que seguir la secuencia de cómo ha sido reanimado el pequeño paciente. Y por supuesto, lo más grave es que nosotros podemos ocasionar un neumotórax, ¿no? Que se rompe el pulmón y tengamos pues un neumotórax de tensión que se convierte pues en una emergencia que compromete la vida del neonato. Bien, ¿con cuántos alvéolos tiene un recién nacido a término? Parece eso preguntarse, pero ahorita las respuestas. 50 millones de alvéolos tiene el recién nacido a término. Ojalá que se fuera dinero, ¿no? Como dice, cada bebé viene con su pan bajo el brazo, ¿no? 50 millones. Estos 50 millones de alvéolos es la base para que el adulto tenga sus 300 millones cuando supere la etapa de adolescencia y sea un adulto. Es la base. Y en los recién nacidos a términos, ¿cuál es, digamos, la patología más frecuente que uno puede encontrar y que afecta el pulmón? El síndrome de aspiración de meconio. El meconio tiene en su composición sales biliares y tiene ácidos grasos, que son los responsables de del severo cuadro inflamatorio y daño que produce tanto en vías aéreas como también en el parénquima pulmonar. Y si hay esa destrucción significativa, va a lesionar significativamente estos 50 millones de alvéolos. Entonces, por lo tanto, cuando sea adulto, va a tener menos de esta cantidad. Igualmente, una neumonía, que puede ser ya transmitida de manera vertical, también puede comprometer estos alvéolos. Que felizmente la adaptación permite que, a pesar que pueda tener en el adulto menos millones de alvéolos, el pulmón se adapta, lo cual va a permitir que esa persona pues, pueda tener una vida normal y no sea dependiente de oxígeno. Bueno, esto lo vamos a pasar para seguir avanzando. Bien. Cuando se termina la gestación, un aspecto importante para que el bebé tenga una adecuada adaptación después del nacimiento es la eliminación del líquido pulmonar. El líquido pulmonar, como dije hace un momento, es secretado por un sistema que se llama la bomba de cloro. Al llegar a las 36 semanas de gestación, hacia adelante, aparece un nuevo sistema que se llama el sistema o la bomba de sodio, potasio, ATPasa, la cual va a permitir la eliminación de ese líquido pulmonar durante el tiempo que resta el embarazo. Ahora, para que el bebé inicie la respiración, ¿qué cosa requiere? Por supuesto, iniciar la respiración. Ya hemos visto que la gran parte de los bebés, sobre todo prematuros, cuya madre recibió corticoides, puede empezar su vida dando su primer llanto, su primera respiración. Otro aspecto importante, como dice, es la eliminación de líquidos de las vías aéreas. El líquido de las vías aéreas no se elimina en el momento en el que el bebé nace. El líquido pulmonar se elimina desde mucho antes de que el bebé nazca. Y hay una serie de mecanismos que permiten ese tipo de eliminación. Y por supuesto, la ventilación de vías aéreas distales. Conforme el bebé va respirando, continúa con la eliminación del líquido con las siguientes respiraciones. El líquido pulmonar es movilizado desde las vías aéreas al alvéolo y luego al intersticio. La mayor eliminación ocurre durante la inspiración, con retorno del líquido pulmonar a las vías aéreas durante la expiración cuando no se usa presión positiva al final de la expiración. Entonces, le explicamos. El bebé empieza a respirar, está en su fase inspiratoria. Por supuesto que debido a que se trata de la primera respiración, el aire que ingresa por las vías aéreas ingresa a mayor presión. Y es lógico porque tiene que desplazar el líquido que se encuentra en vías aéreas. Esa presión también permite abrir el alvéolo. El líquido que está en el alvéolo pasa al intersticio
para que sea absorbido por el sistema linfático. Termina la fase inspiratoria. ¿Qué ocurre normalmente? Que al terminar la fase inspiratoria el alvéolo tiende a colapsarse, a cerrarse, pero no se cierra, porque el surfactante se activa, sobre todo cuando el niño es atérmico, se activa. Pero también ocurre un fenómeno, que en el momento que está en esa fase inspiratoria, el líquido que fue sacado del alvéolo quiere regresar. Pero el bebé genera presión para evitar el retorno del líquido al alvéolo. Eso ocurre normalmente en cualquier niño que en este momento esté naciendo y esté en condiciones normales y esté adaptándose desde el punto de vista respiratorio. Eso lo está haciendo en este momento. Tiene su propio mecanismo que generan esta presión. ¿Qué pasa con el bebé prematuro? El bebé prematuro también puede respirar, genera un poco de presión, desplaza el líquido, abre alvéolos. Entonces, ¿qué cosa sucede? El alvéolo se colapsa. No tiene surfactante o el surfactante que tiene es deficiente en cantidad. Y también, debido a la debilidad muscular que tiene el neonato prematuro, no genera presión para evitar el retorno venoso. Así que el prematuro es como el niño que está mocoso, ¿no? Que se le cae el moco por la nariz, vuelve a respirar y el moco se le sube a la nariz, ¿no? Igualmente el líquido pulmonar está como el niño mocoso que entra y sale del alvéolo. Y por ese motivo es un factor adicional que agrava el problema respiratorio del prematuro. Entonces, ¿qué cosa nos está diciendo esto? Que si yo voy a atender a un bebé que es prematuro, tengo que darle por lo menos PP, presión positiva al final de respiración, justamente para mantener el alvéolo abierto hasta que se ponga surfactante y también para evitar que el líquido pulmonar retorne al alvéolo. Así que esperemos, no sé si ocurrirá, que nuestra bolsa de reanimación o bolsa o LAMBU debe tener válvula de PP, porque si no la tiene, sencillamente bolseo, se infla el pulmón, dejo de bolsear y el pulmón se colapsa. O sea que estamos jugando a colapso pulmonar continuamente. Y esto se llama atelectotrauma. En la medida que el pulmón se vaya colapsando mientras lo estamos atendiendo de forma continua, también se está inflamando. Así que recuerden que desde el momento que el bebé nace, de repente ya le estoy generando dos tipos de lesiones. Una lesión por exceso de volumen, que es volutrauma, y otra por colapso alveolar, que se llama atelectotrauma. Y por supuesto, las condiciones con las que ingrese ese bebé a la unidad de cuidados intensivos va a tener limitantes por dos motivos. De repente no responde bien al surfactante que le colocamos y también posiblemente debido al edema que hay a nivel alveolar requiera más parámetros ventilatorios que un bebé que no tenga estos problemas. Por eso vemos tantas variaciones en cuanto a la presión inspiratoria pico que hay que darle y al PP que hay que darle, y todo esto tenemos como clínicos evaluarlo, porque realmente al neonato prematuro sobre todo tenemos que individualizar, ¿cómo está? Individualizar su manejo desde el punto de vista respiratorio. Así que presión positiva al final de la inspiración o presión de distensión continua, como quieran llamarle, para el neonato prematuro justamente para evitar. Pero el neonato prematuro, como a veces nos dice, está lindo, está bonito, está respirando solo. De todos modos, por lo menos pónganle su CPAP, porque ese bebé necesita un PP, y no solamente para mantener el alvéolo abierto, sino también para que las vías aéreas estén permeables. Así que, a todos su CPAP. Vean que esto es lo que ocurre. Hay líquido pulmonar fetal entre el aire a gran presión, o en todo caso le estoy bolseando al paciente, para que desplace este líquido que está en el alvéolo al intersticio, y poco a poco se va llenando de aire y se limpia totalmente. Para evitar el retorno, hay mecanismos que hablaremos más adelante que usa el neonato para poder evitar que el líquido pulmonar retorne y se mantenga el alvéolo abierto. El inicio de la respiración es una compleja adaptación que rápidamente debe trasladarse del pulmón lleno de líquido a intercambio gaseoso. Durante todo el desarrollo pulmonar intraútero, el pulmón se está preparando para dejar un espacio
que va a ser ocupado por el aire que respira. Y uno de esos espacios que es importante y será importante para el intercambio gaseoso, como veremos más adelante. Un componente crítico es la eliminación del líquido de la vía aérea, ya lo hemos visto, y el otro es el establecimiento de la capacidad funcional residual CFA. Y el otro es el incremento del flujo sanguíneo a los pulmones. Hablemos de lo que está subrayado. Hemos visto, quien no ha estado en la sala de partos o en las salas de operaciones, nace el bebé respirando o llorando. Pero ¿cuál es su color? Está con cianosis. Si tenemos la oportunidad de colocarle un oxímetro de pulso, vemos que satura 60%, más o menos por ahí va su saturación. Y progresivamente el paciente va cambiando de color cianótico y se pone rosadito, ¿no? Lo cual puede llevar de repente algunos minutos y el bebé se recupera rápidamente y todo feliz, porque cambió de color. ¿Qué ocurre en ese minuto o más tiempo en la cual el paciente va a cambiar de color? Porque si está cianótico significa que tiene un pobre aporte de oxígeno. Entonces, conforme el paciente va desplazando líquido pulmonar y va abriendo alvéolos, en la fase expiratoria ese alvéolo queda con aire. Y así progresivamente el bebé va abriendo los grupos celulares hasta formar un volumen importante. Y ese volumen importante se llama capacidad funcional residual. ¿Qué cosa es la capacidad funcional residual? Es el volumen de gas que queda en el pulmón al final de la fase expiratoria. ¿Cuál es la importancia de establecer la capacidad funcional residual? Es la de establecer intercambio gaseoso. Si el niño no establece su capacidad funcional residual, lo vamos a ver con trabajo respiratorio, lo vamos a ver cianótico y con su saturación bastante baja. Ese bebé tiene ese problema. El bebé a término normal lo hace de manera espontánea. Entonces, por eso ustedes ven que cambia de color, ¿no? De cianótico a ponerse rosado. Y justamente eso es en forma indirecta, me está indicando que el paciente tiene o está formando su capacidad funcional residual y está realizando un buen intercambio gaseoso. Indudablemente, a veces, probablemente veamos al paciente que está cianótico y a veces bradicárdico, ¿no? Está bradicárdico, eso más aún nos alarma y lo queremos bolsear. Pero hay que darle su tiempo porque el paciente puede estar algo bradicárdico, pero a medida que también va estableciendo su capacidad funcional residual, va incorporando oxígeno, lo primero que observamos es que la frecuencia cardíaca entonces va a alarmarse, la frecuencia cardíaca está aumentando, y después veremos cómo el bebé empieza a cambiar. Entonces, eso es algo importante establecer. Entonces, ya hablemos ahora del paciente problema, que es el prematuro. ¿Podrá el bebé prematuro establecer su capacidad funcional residual? Muchos de ellos no lo van a poder hacer. Más aún si es un bebé de extremo bajo peso o de muy bajo peso. Va a requerir nuestra ayuda. Entonces, cuando nosotros aplicamos por presión positiva al final de respiración o presión de expresión continua, lo que estamos haciendo es ayudar a establecer su capacidad funcional residual. Para que de esa manera el paciente, usando la bolsa de reanimación, usando el Neopar o utilizando un CPAP, estamos ayudando a establecer su capacidad funcional residual. Eso es lo que queremos. Si el paciente hace una patología pulmonar como una neumonía, cetemectasia, el pulmón pierde volumen. ¿Y qué es lo que pierde? Capacidad funcional residual. Así que un paciente que hace una patología pulmonar, lo que hace es perder volúmenes pulmonares, sobre todo hablando de problemas de tipo restrictivos. Neumonía, taquicardia transitoria, síndrome de aspiración de meconio, el síndrome de dificultad respiratoria de prematuro o membrana hialina, son aquellos que le hacen que el pulmón se ponga restrictivo, pierde capacidad funcional residual. Entonces, nuestro objetivo desde el punto de vista ventilatorio será ayudar a establecer la capacidad funcional residual. Pero desde el punto de vista clínico, ¿cómo le llamamos? Reclutamiento pulmonar. O sea, debemos reclutar el pulmón. Y eso ya lo tenemos que hacer nosotros como clínicos, utilizando en este caso, como vamos a hablar de ventilación mecánica, el ventilador. Y tenemos que saber cuándo el pulmón está reclutado. Por supuesto que tenemos una guía clínica de cómo saber que va mejorando,
Pero también los ventiladores nos van a permitir verlo en la pantalla, los gráficos de función respiratoria, en la que podamos ver que un pulmón está desreclutado o reclutado. También podemos desreclutarlo cuando lo aspiramos. Hacemos la aspiración a pesar que puede ser un sistema cerrado, podemos desreclutar al bebé. Y peor aún, si lo desconectamos del ventilador, el pulmón se desrecluta, se colapsa, tenemos que volver a reclutar. Por ese motivo, la transición a menudo requiere asistencia que recién nacida terminó y es más difícil. Así que nuestro primer objetivo desde el punto de vista respiratorio es ayudar a establecer su capacidad funcional residual. Yo creo que me he avanzado demasiado. Está avanzando. ¿Cómo puede ser para que no funcione? Con esto, ¿cómo lo ven? Quería... Entonces... Ya. Disculpen que soy nuevo en esto. Avancé demasiado. Ya. Okay. Entonces repito lo que ya con lo que está escrito y que está subrayado. El aire es ingresado durante la inspiración y algo permanece al final de la expiración y eso establece la capacidad funcional residual. Los prematuros requieren soporte respiratorio durante esta fase transicional. En prematuros puede ser difícil ventilar los pulmones con las presiones recomendadas, especialmente si el recién nacido no respira y la ventilación depende de la presión de ventilación. En ventilación mecánica es una gran ayuda que el neonato respire, porque cuando respira permite que los parámetros ventilatorios puedan disminuirse, sobre todo las presiones, y también disminuir sus requerimientos de oxígeno. O sea, la participación es importante. La ventilación a presión positiva con el AMBU será realizado sin tantos volúmenes tidales, justamente para evitar daño pulmonar mientras se establece la capacidad funcional residual. El manejo del paciente. Y por ese motivo acá aparece un nuevo término. ¿Qué dice el volumen? Y estamos Recording in progress. Entonces corresponde al volumen tidal expiratorio. Para permitir el recargo a funcionar residual. Algo que ha volumen lo miramos como que cada vez que expande su tórax ese es su volumen tidal clínicamente, lo cual lo podemos medir, podemos saber qué cantidad tiene cuando ya utilizamos el ventilador. Entonces, el volumen tidal también va a ser importante. Y es importante porque ya cuando el bebé tenga que estar intubado, que cerca con el volumen tidal que para el manejo del CO2, del anhídrido carbono.
Bien, acá tenemos el pulmón. En la franja amarilla está el volumen tidal o volumen corriente, que sería el otro nombre. Durante la ventilación mecánica tenemos que estar vigilantes de este volumen pulmonar. Y lo vamos a ver en la pantalla gráfica. Ahí tenemos el volumen tidal que está recibiendo el bebé. ¿Dónde está la capacidad residual funcional? Acá la vemos. Corresponde a la franja celeste y la más clara. Todo esto corresponde a la capacidad residual funcional. Entonces, esto de acá permite el lavado del contenido que hay en la capacidad residual. Así que desde el punto de vista clínico tenemos que el bebé y establecer la residual funcional. La capacidad funcional es nacimos a 3 horas, porque tenemos para un bebé nacido. Tienen que ingresar a los bebés o porque Recording in progress. las primeras respiraciones son totalmente diferentes ya cuando el niño está totalmente adaptado. ¿Por qué? Lógicamente tiene que ir el flujo de aire por una vía aérea que está con contenido líquido. Tiene que llegar hasta los bronquiolos terminales y los alvéolos para abrir alvéolos que están cerrados o con contenido líquido. Entonces necesita más presión. Ustedes habrán visto que la cuánta presión dice centímetros. Significa que a ellos en la segunda se ha visto que un término puede requerir 40 centímetros de agua para poder desplazar el líquido y abrir alvéolos. Por supuesto que el neonato más pequeño va a necesitar menos, pero seguramente quienes hablan también han tenido la experiencia que hay un niño 4 kilos y 5 kilos, ni siquiera le hace cosquillas, ¿no? Ni se expande el tórax. Necesitamos AMBU de mayor volumen, los pediátricos. Bien, entonces se necesita alta presión. ¿Para qué? Para justamente limpiar la vía aérea y abrir los alvéolos. Entonces las primeras respiraciones son más breves. También cuando tengamos que reanimar a un bebé, tenemos que utilizar algo más de presión para poder reanimar al paciente. Claro que para el neonato prematuro, cuando se utiliza un neopaf, se recomienda poner un PIC, una presión inspiratoria pico, entre 20 y 25 centímetros de agua para la reanimación. Uno ya la ajusta del tórax del bebé. Y después, como dice acá, tienen una fase expiratoria prolongada, lo cual significa que el bebé, al exhalar, tampoco elimina de manera continua el gas expirado. ¿Por qué? Porque vean que el flujo expiratorio se interrumpe por un periodo de bajo flujo o flujo cero, terminando con un flujo expiratorio máximo corto o múltiples picos de flujo expiratorio. En otras palabras, el neonato normalmente lo que hace es exhalar en cómodas cuotas. Exhala un poquito, se detiene y vuelve a exhalar y así se detiene. Esta forma es la forma como él genera su propia presión de distensión y es la que justamente evita que el alvéolo se colapse y retorne el líquido pulmonar. Eso lo hace el neonato. Si no lo hace, nosotros le ayudamos con una presión positiva, un PP, a través del AMBU o a través del neonato, o a través también del ventilador.
Bueno, esto lo creo que vamos a pasar, nuestra característica lo pueden leer, porque todo está quedado grabado acá, ¿no? Veamos la vía aérea superior. Con la primera inspiración debe vencer una gran resistencia para poder llevar el aire desde la atmósfera. Y la nariz ofrece mayor resistencia al paso del aire. Cuando nosotros hemos visto la fosa nasal del neonato, una pequeña rendija, ¿no? Le ponemos un poquito de moquito y se tapó pequeña, como esa banda que está aquí, que no permite ver la pantalla. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que como la fosa nasal es una rendija, la resistencia al aire es bastante alta. Entonces, por eso el niño tiene trabajo respiratorio. Y un signo de síndrome de Van Anderson, ¿qué cosa es? Es el aleteo nasal. ¿Para qué hay aleteo nasal? Justamente es una respuesta fisiológica del neonato para tratar de abrir más las fosas nasales, disminuir la resistencia y de esa manera hay un pasaje adecuado del flujo de aire que le estamos dando. Así que cuando, sobre todo nuestras amigas enfermeras, hacen higiene de las fosas nasales del paciente, justamente esa es la idea, ¿no? De quitar cualquier interferencia para, en primer lugar, no alterar la entrada del flujo aéreo que le estamos dando por cánula, por la máscara nasal, por lo que sea, de tal manera que eso permita un adecuado flujo de gas. Y también recuerden que la manipulación excesiva, sobre todo con la aspiración nasal, uno puede generar más edema de las fosas nasales, estrechando mucho más las fosas nasales del bebé. De todos modos, si el bebé lo necesita y hay que hacerlo, por supuesto que debe ser rápido, para que de esa manera no edematizar las fosas nasales, porque por ahí está respirando el bebé. Recuerden que el neonato es respirador nasal y no generar resistencia. También hay que tener en cuenta que hay limitada capacidad para calentar, humedecer o filtrar el aire inspirado. Por eso, como principio de oxigenoterapia, todo gas administrado al neonato debe estar caliente y húmedo, justamente debido a estas características especiales. Sin embargo, a veces me preguntan, pero no tengo un verificador, pero no tengo calentador, solamente ese depósito donde está el agua destilada, fría, y necesito poner oxígeno. El bebé a término tiene la capacidad de poder calentar dentro de ciertos límites el gas inspirado frío, y el tope es no más de 2 litros. Si un bebé necesita una cánula nasal, pero debe ser a término, máximo le voy a poner 2 litros por minuto para que pueda recibir apoyo con oxígeno. Si aumento eso a más de 2 litros, ya le estoy enfriando, le estoy ocasionando al bebé alteraciones con mayor producción de moco y también inclusive hipotermia. En el neonato prematuro no puedo hacer eso, definitivamente no, pero en el término de repente podría ser una alternativa, sobre todo para aquellos pacientitos que son referidos, que vienen de otro lugar, para llegar acá al hospital para darle alguna atención por un problema respiratorio. Pero como pueden ver, es limitada su capacidad para poder calentar. No avanza ahora. Ahí está. Entonces, como dice en la pantalla, la cavidad nasal con cornetes inmaduros, poca vascularización, por eso no calienta bien, por la respuesta vasomotora, cambio de temperatura, inflamación por infección o alergia. Son respiradores nasales exclusivos, favorece la lactancia, la respiración simultánea con la succión y dilución. Un resfriado común puede ocurrir completamente el paso del aire por presencia de secreciones y aumento del volumen de cornetes. Nuevamente se bloqueó. Bueno, aquí acá tenemos una diferencia en cuanto a la presencia o la posición de la trompa de Eustaquio. Pueden ver que en el bebé es prácticamente horizontal. La trompa de Eustaquio permite pues, la eliminación de las secreciones del oído medio hacia la rinofaringe.
Por ese motivo es fácil que la leche pueda pasar al oído medio debido a esta posición anatómica de la trompa de Eustaquio, a diferencia del adulto que es vertical. Bueno, la vía aérea baja, bueno, vamos a avanzar para... Bueno, la característica sobre todo acá que queremos destacar es la tráquea y los grandes bronquios. La tráquea está conformada por cartílagos de forma de C, uno debajo del otro. Y los extremos, libres de los cartílagos, está ocupado por un músculo que se llama músculo traqueales. Esto tengámoslo presente, porque estas características anatómicas se verán distorsionadas por la ventilación mecánica. Las vías aéreas superiores son las primeras a seleccionarse por el ventilador. Así que avanza. Esto lo habíamos hablado, ¿no? Por vía aérea. Esto se interesa en la fisiología de la vía aérea superior. ¿Cuál es la función importante de la vía aérea superior? Recordemos que termina en los bronquiolos terminales. He dicho que la vía aérea superior es un canal por donde fluctúa o ingresa el aire que respiramos o el flujo de aire que le estamos brindando al paciente por cualquier modo de soporte respiratorio que le estemos dando, cánula, mascarita, o está intubado o tiene una cánula traqueal, cualquiera de ellos. La función es de conducción. Permite el flujo de entrada y salida de los gases. Humidifica, por supuesto, y calienta la temperatura corporal y filtra el aire que ingresa a los pulmones. La función, todas son importantes, pero quiero destacar la función de conducción. Esta función de conducción fácilmente y rutinariamente se puede alterar en el manejo diario que tenemos con estos pequeños pacientes. ¿Y cuál es lo frecuente? La secreción. La secreción. Entonces, es necesario ver si hay secreciones en la vía aérea, ya que las secreciones pueden interferir con la eliminación adecuada de los gases, sobre todo del CO2. Entonces, también le digo a nuestros residentes en la maternidad que antes de tomar una gasometría, examinen al paciente y vean que la vía aérea esté libre de secreciones. Porque si hay secreciones y le toman la gasometría, probablemente van a encontrar un CO2 bastante elevado. Y Recording in progress. como veremos también en las próximas presentaciones. Así que la función de conducción es fundamental, responsabilidad tanto nuestra, me refiero a los médicos, como también de las enfermeras, para mantenerla siempre permeable. Ya que, como pueden ver, puede haber, como a veces decimos, un moco asesino, que por ese pequeño moquito es que nuestro paciente hace una complicación severa, una hemorragia intraventricular. Bueno, esto para que vean, la función de conducción ocurre fundamentalmente en las vías aéreas superiores
termina en la división 16 en los bloqueos terminales. Y esto constituye el espacio muerto. Después vienen las vías aéreas superiores. Entonces, esto sí me parece importante destacar. Las vías aéreas están sometidas a maduración significativa al final de la gestación. Son susceptibles al daño mientras adquieren características de madurez. Y vean lo que dice el tercer párrafo. La duración y magnitud de la presión en ventilación mecánica, más que el oxígeno, dañan las vías aéreas e interfieren con su crecimiento. Así que en el momento que metemos al bebé al ventilador, ya le estamos generando daño en las vías aéreas, sobre todo empezando por las vías aéreas superiores. De ahí que se ha vuelto y se replantea pues, el manejo inicial de soporte ventilatorio, ¿no? Antes de ser invasivo, mejor darle soporte ventilatorio no invasivo, que es la tendencia actual. Los mayores requerimientos de ventilación mecánica prematuro en relación a recién nacido a término generan una condición relacionada a la gestacional que predispone a daño a la vía aérea. Más inmaduro, más lesión por el ventilador. Y por supuesto, mayor riesgo de displasia bronco-pulmonar. Pues estas son las características de la vía aérea inferior. Fundamentalmente la vía aérea inferior ya no contiene cartílagos, pero sí tiene una musculatura lisa que rodea las vías aéreas inferiores. Y estas vías aéreas inferiores son mucho más estrechas, de tal manera que una leve disminución del diámetro por edema o secreciones aumenta 4 veces su resistencia. Esto lo podemos ver clínicamente en un ventilador. En el ventilador podemos ver claramente cuánto de resistencia tiene la vía aérea de nuestro pequeño paciente. Tiene un mayor número y tamaño de glándulas mucosas, actividad ciliar deficiente, por eso es poco complicado, la eliminación de secreciones, de deficiente, y genera acumulación de secreciones. El pulmón en la etapa neonatal tiene extensividad disminuida y favorece la formación de penetración. O sea, la tendencia del pulmón del neonato es al colapso, no lo olviden. Así sea un pulmón normal, es al colapso. Al nacer ambos pulmones pesan 200 gramos, en el adulto derecho pesa 600 gramos, el izquierdo 500 gramos. Como pueden ver, son totalmente diferentes los pulmones, ¿no? En cuanto a peso. ¿Por qué el neonato tiene más tendencia a tener neumotórax? A diferencia de niños en edad pediátrica que no lo hacen. Y justamente se debe a esto, que el neonato no tiene poro de Kohn, ni tampoco los canales de Lambert, ya que cuando entra mucha presión a un alveolo, ese exceso de presión es compartida con el alveolo vecino a través de los poros de Kohn, o a través de los canales de Lambert o los canales de Mark. Esa es la razón por la cual puede haber neumotórax en el neonato, porque no tiene esta comunicación. Estas comunicaciones usualmente empiezan a aparecer a partir de los 6 meses de edad y con mayor seguridad al año. Por eso el neonato pues, es un paciente que fácilmente hace un neumotórax y hay que tener por eso mucho cuidado con las presiones que le estamos brindando al paciente. Cada bebé es un mundo diferente. Las necesidades de presión de cada bebé es diferente. Y es la habilidad clínica de nosotros de establecer cuánto es presión tope que tolera el pulmón de un determinado bebito hospitalizado. Esto lo vamos pasando. También el pulmón lo vamos a pasar porque es la parte anatómica, así que veamos la parte funcional lentamente. Ya vemos que los bronquiolos terminales corresponden a los bronquiolos respiratorios, a los ductos alveolares y los sacos alveolares. Es aquí donde se va a realizar el intercambio gaseoso. Bien, entonces, este es un esquema de las vías aéreas cercanas a los sacos alveolares. Pueden ver que están conformados fundamentalmente por músculo liso. Y por lo tanto, tiene la opción de ocasionar broncodilatación y broncoconstricción. Y vean lo que dice el cuarto párrafo. El barotrauma predispone a reactividad de la vía aérea. Si yo doy demasiadas presiones al neonato que estoy ventilando,
puede ocasionar que el paciente haga un broncoespasmo, lo cual agrava su problema respiratorio. Lo cual dice el estrechamiento de la vía aérea conduce a un aumento de la resistencia al flujo de aire y a un aumento del trabajo respiratorio. Entonces, es otra complicación que podemos ver durante manejo ventilatorio, debido a esta característica. Acá solamente para destacar lo que está subrayado. El músculo liso está presente a las 23 semanas. Vean que está en la etapa canalicular. En toda la vía aérea. Su aumento precoz, como los primeros días de vida, 10 días de vida, es un signo temprano de displasia broncopulmonar. Entonces siempre me preguntan un neonato prematuro, ¿cuánto tiempo puedo tener ventilación mecánica? La respuesta es el menor tiempo posible, ventilación mecánica, pero de repente los cambios más severos y que van a tener más trascendencia en cuanto desde el punto de vista funcional, es cuando ya llega a los 10 días de vida, en la cual hay un incremento de la musculatura lisa, con un aumento de la resistencia en la vía aérea. Y esto podemos verlo también clínicamente, porque vamos a ver en el paciente, cuando tomamos su placa de tórax, atrapamiento de aire. Y también cuando vemos su mecánica pulmonar, vamos a encontrar que hay un incremento de la resistencia. Igualmente, los gráficos de función respiratoria que nos permiten ver también aumento de resistencia, no mostrarán gráficos alterados. Así que tenemos varios elementos clínicos que nos permiten sospechar que estamos ya frente a un paciente que está iniciando los primeros signos de displasia broncopulmonar. Vean a los 10 días, no esperar que llegue pues, a los 28 días para graduarlo de displásico, ¿no? Hay que tratar de evitar que llegue a mayores combinaciones. Bueno, esto lo pasamos rápidamente. También igual la caja torácica. El despliegue también no. Esto sí es importante porque tiene una reproducción clínica bastante notoria. Los músculos que están involucrados en la respiración del paciente, de neonato, tenemos el diafragma, los músculos intercostales y accesorios y los músculos abdominales. De ellos, el más importante es el diafragma. Músculo que tenemos que cuidar. Todo este grupo de músculos constituye la bomba respiratoria, que producen el aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Durante el reposo, el músculo principal es el diafragma. Así que no olvidemos, la bomba respiratoria está constituida por diafragma, los músculos intercostales y los músculos abdominales, que son los músculos que conforman la bomba respiratoria y manejan el ingreso y salida del aire, sobre todo el ingreso. En cuanto a la fijación del diafragma, pueden ver que tiene varias, pero una de ellas importante desde el punto de vista clínico es la diafragma costal, que se fija en las 6 costillas inferiores. ¿Cuántas veces hemos visto a un niño que está con dificultad respiratoria y hemos visto cómo el tercio inferior del tórax se altera totalmente? Entonces, esa es la razón que clínicamente lo vemos debido a la inserción del diafragma costal. Esto va por el nervio frénico. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el diafragma se contrae, empuja el músculo hacia abajo. Recordemos que cuando vemos la placa de tórax, el músculo diafragma tiene forma de cúpula. ¿Cierto? Pero como tiene forma de cúpula, entonces cuando se contrae se aplaca y genera un vacío dentro de la caja torácica y por eso ingresa el aire. Sin embargo, cuando hay una caja torácica complaciente, es conducida hacia adentro y hay penetración external. Quienes tienen una caja torácica complaciente, o sea, muy débil, demasiado elástica, son los prematuros. ¿Cuántas veces hemos visto que el niño que estamos valorando su ciclo normal, el esternón se le está hundiendo dentro del pechito, ¿no? Justamente él debido a esta situación. Y por eso se llama retracción external. Al ocurrir esto, ¿qué cosa permite? Impide que la caja torácica se expanda adecuadamente y que el pulmón también se expanda adecuadamente dentro de esa cavidad, lo cual restringe el volumen pulmonar durante cada respiración del paciente. Así que cuando ustedes vean que un bebé tiene una retracción external muy marcada, me está indicando que ese pulmón no se está expandiendo adecuadamente, que necesita ayuda para poder expandirse adecuadamente, y la ayuda va a venir a través mínimo del CPAP
o a través del ventilador. Los cambios de presión durante la inspiración incluyen la reducción de la presión intrapleural y un aumento de la presión intraabdominal. Es decir, se hace un vacío dentro del abdomen, como se desplaza el diafragma hacia abajo, aumenta la presión dentro del abdomen del pulmón. Bueno, eso es solamente un esquema para que vean cómo se expande o no el pulmón. Pasamos. Entonces, esta es la forma de cúpula que tiene el diafragma que nosotros esperamos observar en una plaquetora, usualmente observando entre 8 a 9 espacios intercostales. La respiración del neonato, el esfuerzo respiratorio espontáneo depende de la potencia, o sea, la fuerza con la que se contrae y de la resistencia del diafragma. ¿Qué pasa con el diafragma? Actúa con eficacia y produce la máxima fuerza inspiratoria cuando la cúpula está en un punto alto en el tórax, longitud óptima de fibras. Sin embargo, habrán visto que con frecuencia tenemos pulmones que están hiperinflados o presentan diafragmas aplanados. La menor longitud de fibras disminuye la fuerza general. Entonces, cuando yo quiero extubar a un neonato, tengo que ver cómo está el diafragma. Si el diafragma tiene una forma de cúpula, y lo hemos logrado conservar de esa manera, una función de espacios intercostales, forma de cúpula del diafragma, es un paciente que probablemente va a tolerar muy bien la extubación. Ese diafragma aplanado es deficiente en cuanto a generar una buena presión. ¿Por qué? Porque cuando el diafragma tiene forma de cúpula, el punto de apoyo para la contracción es en la cima de la cúpula. Entonces tiene un buen punto para poder contraerse. Pero si el diafragma está aplanado, no va a haber una buena respuesta en cuanto a su contracción. Y ahí podemos fracasar. Y por supuesto hay que evitar, cuando ventilamos a un neonato, hay que evitar que el pulmón esté sobredistendido, porque si no va a aplanar el diafragma. El diafragma tiene dos tipos de fibras, la tipo 1 y tipo 2. Una de oxidación rápida resistente a la fatiga, pero vean que solamente es el 20%, y una de oxidación rápida sensible a la fatiga, que es casi el 80%. Por lo tanto, lo que se concluye es que este músculo está predispuesto a la fatiga. Fácilmente el neonato se va a cansar. Así que cuando nosotros tengamos un neonato que tenga trabajo respiratorio, no podemos tener pues al bebé con trabajo respiratorio durante horas, porque su diafragma no tiene la capacidad de poder sostener este tipo de trabajo. El diafragma, si lo comparamos con los Juegos Olímpicos, el diafragma solamente es un corredor de 100 metros planos. Sin embargo, a veces lo dejamos al pobre diafragma corriendo como si estuviera en una maratón. Y el bebé se agota, pues va a tener signos de agotamiento, como veremos más adelante, y lamentablemente tiene que ser. Así que no debemos permitir que el niño con gran trabajo respiratorio esté horas de horas en esa condición. Tenemos que buscar una forma de alivio para evitar justamente este tipo de fatiga. ¿Cuáles son los signos de fatiga? ¿Por qué el niño se fatiga? Menor número de fibras resistentes a la fatiga del diafragma, hemos visto que solamente tenemos un 20%, una pared plegada al tórax, más aún si es un bebé prematuro, una frecuencia respiratoria rápida que lleva al mínimo del tiempo de relajación para el riego del diafragma. Recordemos que el diafragma es un músculo. En la fase inspiratoria se contrae, baja. Y en la fase expiratoria que es el diafragma, se relaja. Y es necesaria esa relajación. ¿Por qué? Porque cuando se relaja, aumenta el flujo sanguíneo hacia el diafragma. ¿Y el flujo sanguíneo que le lleva? Le lleva glucosa y le lleva oxígeno. Conforme el bebé va aumentando su frecuencia respiratoria, acorta la duración de su fase expiratoria. De tal manera que cada vez que se va acortando la fase expiratoria, el tiempo en el cual el diafragma se alimenta de oxígeno y de glucosa se disminuye. Y llega un momento en el cual puede haber ya un metabolismo anaeróbico. Y no es sorprendente que un bebé con gran trabajo respiratorio, que no se le da el apoyo suficiente, cuando uno le toma una gasometría,
puede encontrar una acidosis metabólica, debido a que ya el tiempo de acción del diafragma es bastante corto. ¿Cuáles son los signos de fatiga? Respiración superficial. En vez de primero estaba con 60, después está con 70, después con 80, después con mucha respiratoria. Entonces vean cómo progresivamente va cortando los tiempos, el volumen de se hace pequeño, ¿no? Empieza a aparecer al sector abdominal y ya el bebé presenta pausas respiratorias debido al agotamiento de los músculos de respiración. Pues ese es el diafragma que esperamos que se vea. Y acá tenemos un problema. Entonces un bebé con una displasia bronco-pulmonar y ve cómo está su diafragma, están aplanados. Si yo estuve este paciente sin considerar y valorar la capacidad que tiene este diafragma para sostener la respiración, puedo fracasar. Entonces lo que tengo que hacer es valorar la capacidad contráctil que tiene este diafragma para hacerlo. Y eso se puede hacer clínicamente, de tal manera que eso me garantiza que el paciente tiene la capacidad para ser extubado. Si no hago eso, este paciente pues no va a tolerar y va a regresar rápidamente al ventilador. Y justamente quiero hablar del síndrome de disfunción diafragmática, ya que el diafragma nos olvidamos que existe y hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo ocurre esta alteración del funcionamiento del diafragma? Debido a una inactividad completa del músculo del diafragma y ventilación mecánica controlada. Yo cedo totalmente, paralizo a mi becuronio y no lo dejo respirar. Dejo que solamente el ventilador se encargue de su respiración. Ahí estoy matando músculos que se usan, se atrofian. No solamente atrofia por parte de uso, sino también por uso de becuronio, ¿no? Así que tengo que paralizarlo. Por eso el uso de becuronio tiene indicaciones muy precisas durante el manejo ventilatorio del neonato. Y creo que nosotros hemos tenido la experiencia del COVID. A los adultos le ponían toneladas de becuronio para sedarlo. Y una vez ya recuperado, ¿qué pasaba con los pobres pacientes? Parecían muñequitos de trapo, ¿no? No podían ni siquiera mantener la cabeza levantada, debido justamente al uso prolongado de becuronio. Ese es su efecto, lo que era, ¿no? Entonces, la integridad completa, pues, completa del músculo, ocasiona una rápida y profunda pérdida de la función diafragmática. Así que la tendencia es que el bebé debe respirar de manera espontánea, y eso hay que promoverlo. La ventilación mecánica, si quiere decir, utilizando el sensor de flujo para darle modos ventilatorios sincronizados, mantiene la activación neural parcial, carga mecánica del músculo y preserva la función del diafragma. Por ese motivo, el niño que ingresa a ventilación mecánica debe entrar a un modo ventilatorio sincronizado, que él participe. Su participación es importante porque permite disminuir parámetros como presiones y fríos. ¿Por qué ocurre esta disfunción diafragmática? Se produce por incremento de la degradación de proteínas, lisosomal, calpaínas y proteasas proteasomales. En otras palabras, pues se altera el metabolismo proteico debido a la hiperactivación. Entonces vean lo que ocasiona el ventilador sobre el diafragma. Disminución de la capacidad para generar contracción, lesión de fibra muscular, puede llevar a atrofia muscular y aumento de la producción de proteínas anormales vinculadas a respuestas por lesión de músculo y atrofia. ¿De qué otra manera podemos nosotros ocasionar síndrome de disfunción diafragmática? Se malogró el sensor de flujo del ventilador. Ese ventilador retrocede en cuanto al desarrollo de ventiladores a más de 20 o 30 años. Estaríamos en la edad de piedra de la ventilación mecánica. Es decir, el paciente va a respirar, pero no coordinado con el ventilador cuando no hay sensor de flujo. Y eso también ocasiona daño al diafragma. Cuando también ocasionamos daño al diafragma, cuando nos excedemos con la sedación. Es cierto que algunos pacientes necesitan sedar. A veces nos excedemos con la sedación y el paciente, con esa sedación excesiva, se le deprime el centro respiratorio. Así que no tiene una actividad respiratoria continua y adecuada. Y ese paciente también puede hacer un síndrome de disfunción diafragmática. Y recuerden que el diafragma es un músculo y como tal necesita recambio de aminoácidos. ¿Y cómo hacemos y favorecemos ese
intercambio de aminoácidos con la comida. Hay que darle leche materna o si no permite otro tipo de alimentación, lo más precozmente posible, y si no se puede, pues nutrición parenteral. El soporte nutricional es fundamental para que el diafragma también se mantenga de manera activa. Entonces, la nutrición es fundamental también en esta aspecto. También por falta de alimentar adecuadamente un neonato, podemos tener riesgo de tener pues, un síndrome de disfunción diafragmática. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con el diafragma posteriormente cuando queramos extubar al paciente? Eso lo vamos a ver en el capítulo que viene con mecánica, porque hay estrategias que nosotros como clínicos podemos utilizar para saber cómo está el diafragma y a la vez entrenarlo para que este diafragma pueda ayudarnos cuando el paciente sale de la clínica. Entonces pasamos control respiratorio. El desarrollo del control respiratorio se refiere al control central, se inicia precozmente durante la gestación. Continúa madurando por semanas o meses después del parto a término. Así que por eso no nos sorprenda que un neonato a veces haga pausas respiratorias, y pero aún si hace ya años. A veces nos alarmamos si hace años, pero la mayor parte pueden hacer pausas respiratorias. El patrón respiratorio del prematuro y recién nacido a término irregular y periódico se asocia con años que ponen en riesgo la vida del neonato. Refleja inmadurez del sistema de control respiratorio. Qué casualidad que cuando el bebé alcanza las 39 semanas y tiene un mar de surfactante a nivel pulmonar, también sucede que a las 39 semanas el neonato tiene un sistema nervioso mucho más maduro que le permite su adaptación. Por eso ya no nos sorprende que a veces ocurran niños que tienen 27, 38 semanas, hagan angias, estando en cuidados intermedios o estando con su mamá. Y que pues, justamente no es porque al bebé pues, tenga alguna patología, sino obedece de alguna manera a lo que dice acá. Refleja la madurez del sistema nervioso central, del control respiratorio. Así que mucho cuidado también con estos pacientitos que tienen 36, 37 semanas, 38 semanas que están con su mamá en el alojamiento conjunto, ¿no? Cuántas veces nos han llamado porque un bebé hizo pausas respiratorias, hizo años, o lo llevaron corriendo pues, a algún lugar para reanimarlo. Justamente tiene que ver con este tipo de desarrollo. Todos los niveles de control están inmaduros: control respiratorio del tronco cerebral, respuesta de los quimioreceptores periféricos y centrales y otra parte de la red. La respuesta ventilatoria a la hipercambia alterada, lo cual significa que mientras el bebé está sometido a CO2 o oxígenos fuera de los valores que consideramos normales, el umbral de respuesta se va a alterar. Tenemos que también tener en cuenta ese lo que hace en sangre del paciente para no alterar esos umbrales. ¿Qué pasa cuando hay hipercambia? El CO2 es elevado. La respuesta es atenuada y prematura. Y eso a veces ocurre con el bebé, porque el bebé lo tenemos intubado. Aparentemente los parámetros ventilatorios están adecuados, pero vemos que el bebé está respirando con una frecuencia respiratoria bastante elevada. Entonces, lo más probable es que ese niño quiera mejorar su volumen minuto, como veremos ahora en mecánica pulmonar, para poder lograr ventilarse adecuadamente, ya que mi médico no me ha programado bien los parámetros y tengo un deficiente volumen minuto que me está dando a través del ventilador. Entonces, ¿qué hace el neonato? Aumenta su frecuencia respiratoria. Inclusive puede tener trabajo respiratorio. Bueno, el neonato prematuro tiene una respuesta bifásica en hipoxia. Justamente a veces la respuesta frente a una hipoxia puede ser muy rápida como también puede ser muy lenta. En ese aspecto el prematuro como que es un bipolar, ¿no? Bueno, después de un incremento de la ventilación por aproximadamente 1 minuto, la ventilación disminuye con riesgo de alta. Por eso es la respiración irregular que tiene el prematuro. Vamos a seguir avanzando. Bueno, y para terminar esta parte, solamente para que vean ustedes un panorama general
característica tiene el prematuro, tiene dificultades para ventilar y mantener abiertos sus pulmones. Ya lo hemos visto, tiene tendencia al colapso. Por eso necesita apoyo, ya sea con el CPAP o con el ventilador. Pared torácica muy elástica. Se forma durante la contracción del diafragma, reduciendo el volumen tidal inspirado. Han visto que se deforma el tercio inferior, no expande adecuadamente el tórax, por lo tanto no hay buenos volúmenes para ventilar al paciente. El pulmón tiene menor respuesta a los mecanismos de reabsorción de sodio y son menos eliminados el líquido. Mencioné que un elemento importante para la eliminación de líquido pulmonar es la presencia de la bomba de sodio potasio-tepeasa. Pero esta bomba de sodio potasio-tepeasa aparece a partir de las 36 semanas. Así que el neonato prematuro no tiene este sistema, o lo tiene, pero en muy poca cantidad. Se supone que de repente con el uso de corticoides podría estimular la presencia de esta bomba. Pero el bebé prematuro que no nació y que de repente nació ahorita, sigue produciendo líquido pulmonar, con poca capacidad para poder eliminar. La retención de líquido en los espacios aéreos reduce el volumen del gas pulmonar, favorece la ventilación heterogénea, es decir, el pulmón no es ventilado de manera homogénea, y altera los cambios en la fisiopatología cardiopulmonar. Los corticoides prenatales estimulan la producción de surfactante en el desarrollo de la vía distal, los mecanismos de eliminación de líquido, que es lo que mencionaba hace un momento. Los corticoides prenatales permiten que muchos prematuros puedan respirar con más facilidad y establecer su capacidad funcional residual con solo CPAP como soporte. Lo mínimo que podemos darle a un neonato prematuro, dependiendo también de dónde tenemos, por la complejidad de cada establecimiento, es darle un CPAP. Es lo mínimo que hay que ofrecer. Hay que recordar que la creación y mantenimiento de la capacidad funcional residual durante la reanimación depende de una presión positiva al final de la expiración EF. El CPAP nasal no es invasivo, conserva el surfactante y apoya las respiraciones espontáneas, evitando daño causado por intubación y ventilación. La presión subatmosférica, es decir, la presión negativa que hay dentro del tórax, generada durante la inspiración, que es espontánea, es más eficiente que la presión positiva aplicada a las vías aéreas y promueve la eliminación más rápida y uniforme del líquido pulmonar. Eso también va a favor del neonato que respira estando intubado. Si él participa y respira, él genera su presión negativa, la cual es apoyada por la presión positiva generada por el ventilador. Entonces, de ahí que su participación queda fundamental. Esto solamente es presión de materia y te lo pasamos. Bueno, con eso acabamos esta primera presentación un poquito larga, pero me parece fundamental porque tenemos que conocer bien qué tiene que las clínicas especiales tienen nuestro paciente. Si que hubiera alguna pregunta o quedó alguna duda respecto a la presentación. Todo quedó claro como el chocolate. Sí, doctor, Doctor Ares, gracias por la ponencia. Quería preguntarle, justo no sé si en el hospital donde trabaja usted, los ginecólogos tienen la, bueno, costumbre o algunos de poner corticoide a los recién nacidos de 37 a 38 semanas como para madurarlo, para que no haga problemas de taquilla transitoria. Si le colocan estos corticoides, ¿puede aún así hacer taquilla transitoria? Es una pregunta interesante porque por la guía que dice, ¿no? Se coloca corticoides de las 34 semanas para abajo, ¿no? Hasta las 26 semanas más o menos la administración de corticoides. Hay una serie de estudios en la cual se ha evaluado de colocar corticoides a neonatos prematuros tardíos, o sea, 35 semanas para arriba, y también muchas veces en la práctica privada, a los a términos que tienen menos de 39 semanas también le ponen corticoides. Los resultados realmente son bastante contradictorios, porque no se ha encontrado que haya una
mejor o menor respuesta al corticoide en este tipo de pacientes. De repente podría tener algún grado de apoyo para niños que aún son prematuros, o de menos de 16 semanas. Pero, bueno, ahora preguntándome en cuanto a nuestra institución, no, fundamentalmente los ginecobstetras utilizan la guía, o sea, no ponen a niños de menos de... Porque la patología respiratoria que hacen los niños prematuros tardíos, o los niños que son a término, que se le llama temprano, a término temprano son 37, 38 semanas, el problema no es necesariamente deficiencia en cantidad de surfactantes, o bueno, podría ser una deficiencia, sino en la calidad de surfactantes. Entonces, y ellos hacen fundamentalmente lo que se llama el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en la cual, más que una u otra diferencia, sería que dentro del circuito de circulación de surfactante hay alguna alteración. Por ejemplo, en los casos de taquinas transitorias que en un pulmón blanco en la que responde bien con surfactante, se ha observado que las reservas de surfactante está disminuido y también la captación del surfactante para ser utilizado también está disminuida. Entonces, por ese motivo, esos pacientes tenían como base ese tipo de complicación. Porque cuando hemos visto aquí en la historia que se limpian a las 2 horas también. Pero hay otros que a las 2 horas o 4 horas se van deteriorando, se ponen peor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces sé si continuamos porque son... Ya, pasemos a la segunda presentación, por favor. Sí. Doctor, ¿estamos en break? Como quiera, claro, como quiera. Muchas gracias, doctor Arias, por la ponencia. Si no hay más preguntas, vamos a tomar un break para retornar con más fuerza para continuar el resto de ponencias. Por favor, nos esperamos afuera.